Ustedes, ¿qué doctrinas hemos visto? El perdón. El La perdón. justificación. ¿Ah? La justificación. No, que ustedes solo necesitan que una persona se vaya en la bajada y todos, como los pingüinos que... Ajá, hermanos, el perdón, la justificación, ¿ya? ¿Y cuál es el tema que hemos estado viendo, que hemos comenzado? La elección. La elección. Hemos visto, en cuanto a la elección, hemos visto la diferencia entre cómo nosotros elegimos y cómo Dios eligió. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me ponen una comida, digamos, frijoles enteros, fritos, con queso y crema, plátano, y luego me ponen aquí al lado, digamos, un filé, no sé qué, Filete de bollado. ajá, un filé cebollado, no sé qué cosa. Yo vengo y digo, los frijoles. Usted dice que indio el hermano Julio. Bueno, ¿qué hizo? Así soy yo. ¿Ya? Usted puede que elija la carne, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra elección. Lo que a mí me gusta, voy a elegir o no. Pero la elección de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es la elección de Dios? ¿Cómo tuvo lugar la elección de Dios? Acuérdese que yo dije en la primera clase, la doctrina de la elección, hermano, no es la controversial. Porque la doctrina de la elección está sentada en la Biblia. ¿Okay? Una vez una persona me dijo, hermano Julio, me dijo, yo no sé, no entiendo, me dijo, cómo hay gente que cree en la doctrina de la predestinación. ¿Qué cree usted de eso? Me dijo. Y le dije yo también hay algo que no entiendo, le dije. ¿Verdad? Me dijo él. No, pero lo que yo no entiendo, le dije, es cómo hay gente que no cree en la doctrina de la predestinación. Si está tan clara en la Biblia. ¿Ya? El problema entonces no es la doctrina en sí de la elección o la predestinación. El problema es cómo entenderla. ¿Ya? El problema es cómo entendemos nosotros que se llevó a cabo esa elección. Porque si Dios vino y dijo, yo a Melvin no quiero salvar y a Tinita no la quiero salvar, entonces Dios estaría siendo un Dios injusto. Pero es que así no es como obra Dios. Para nosotros la naturaleza de Dios no la podemos comprender, hermanos. Nosotros pensamos, y siempre se nos ha enseñado, que Dios actúa de acuerdo a nuestra justicia. Dios, hermano, que le quede claro, no actúa de acuerdo a nuestra justicia. Porque si Dios actuara de acuerdo a nuestra justicia, querido hermano, todos y cada uno de nosotros, póngame atención aquí, hermano, no sé, lo que yo estoy explicando es algo muy importante, hermano. Amén. Si usted no entiende esto, usted no va a entender el resto de la clase, ni mucho menos va a entender todo el resto de doctrinas. Que yo les dije a ustedes una vez que hay una doctrina principal acá arriba y luego hay muchas doctrinas secundarias aquí abajo. ¿O no les enseñé eso? ¿Se los enseñé o no? Sí. Y yo les dije que mucha gente en todas las iglesias se predican todas y cada una de las doctrinas. El problema es que si nosotros estamos equivocados en esta, significa que no hemos entendido a cabalidad esta doctrina principal. Por eso es de que hay iglesias que se basan en esta doctrina, otra iglesia no se basa mucho en esta doctrina. Ahí hice un mate así, si lo ven en YouTube ya van a decir, miren, ese predicador es satánico. Una iglesia se basa en esta doctrina y otra iglesia se basa en esta doctrina. Cada una tiene un énfasis diferente. ¿Cuál es el problema? El problema es pensar que el que ve esta doctrina manda al infierno al que está observando esta doctrina. Y esta doctrina, esta iglesia manda al infierno al que está en la otra doctrina. ¿Por qué? Lo único que pasa es de que no se tienen claras. Y como no se tienen claras las doctrinas secundarias, entonces la principal doctrina, que es la salvación por gracia,
no se tiene claro. Por eso usted le pregunta a la gente y le dice, ¿cuántos creen que son salvos por gracia? Amén, dice todo el mundo. Pero cuando luego usted les pregunta y les dice, pero si usted cometió un pecado hoy y Dios viene hoy, ¿se va o se queda? Me quedo. Entonces no tienes entendido lo que es la gracia. Porque si yo soy salvo por gracia, pero me quedo por un pecado, ¿cómo tiene eso sentido? No hay sentido. O sea, si yo recibo un regalo inmerecido, como ustedes me estaban diciendo el viernes, no lo merecí. Nadie vio en mí algo bueno, nadie vio en mí algo que mereciera el yo recibir ese regalo. Y si alguien me lo regala, ¿por qué me lo va a quitar ahora por algo que yo hago? Si nunca vio algo que yo estaba haciendo. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo dije ahorita? ¿Lo entendieron? ¿O no lo entendieron? Sí. Si yo a ojos cerrados vengo y yo digo, voy a regalar este marcador a quien yo se lo regale y no voy a ver a quién se lo he regalado, no me importa quién es. Entonces yo vengo y le doy este regalo a Melvin, digamos así. Entonces se lo doy a Melvin. Ahora que yo ya me propuse regalárselo a quien yo no he visto a nadie, ¿a quién? Entonces cuando yo me quito esto, oh, Melvin es, a ver, démelo para atrás porque se lo quito. ¿Ustedes le ven a eso sentido? No. Ese es un ejemplo excelente de lo que es la doctrina de Dios. Porque Dios nunca vio en nosotros. Es que, hermano, mire, usted tiene que entender que no podemos nosotros merecer algo que si Dios hubiera dicho, voy a fijarme en lo que ustedes hacen para ver si se las regalo. Hermano, lo único que nosotros nos hubiera tocado era la muerte, hombre. ¿Ah? Por lo tanto, hermano, la doctrina, por eso le digo, hermano, es necesario entender estas doctrinas para poder entender la doctrina principal. ¿Ya? Mucha gente predica de eso. Hoy vamos a predicar, vamos a dar un mensaje, hermanos, de la gracia de Dios. Y nos falta entender estas. Entonces, lo que sea que prediquemos acá va a estar corto. ¿Están entendiendo? Entonces nosotros predicamos la gracia, pero al final del mensaje venimos y le decimos a la gente, de usted depende, hermano. ¿O no han escuchado esa frase ustedes en las iglesias? De usted depende, hermano. De usted depende que se vaya o que no se vaya, hermano. No, hermano. Si dependiera de usted, usted está frito. Más que esos frijoles fritos que yo dije que me iba a comer. Si usted, hermano, si de la salvación depende de usted o la elección dependiera de usted, usted está frito. Usted no sería salvo. ¿Qué dijimos que era la elección? La elección de Dios. Por eso les digo, hermano, ustedes presten atención. ¿Ok? Presten atención para que podamos entender bien. Es esencial. Porque a veces, ¿saben qué es lo que pasa a veces con algunas personas? Que a veces cuando se nos da una clase como esta, como que nuestro cerebro tiende a captar la idea y dice, oh, wow, es cierto, ok, muy bien, me cuadra mucho eso. ¿Cuál es el problema? Que a los 2-3 días escuchamos a otro predicador diciendo lo contrario de lo que estuvo enseñando aquí. Entonces la mente tiende a confundirse y dice, no, pero es que esto también me cuadra. ¿O no? ¿Por qué cree usted que hay gente que... Yo tengo gente, hermano, que me hacen la misma pregunta hasta 5 o 6 veces? ¿Usted cree que yo analizo eso? Que yo no analizo eso. Claro que analizo cuando una persona, Julito, explícame tal doctrina, por favor. Se le explico. A los 3 meses, es que Julito, yo necesito entender tal doctrina, por favor, pero si ya te la enseñé. El problema es que estamos escuchando otros predicadores que están diciendo lo contrario. Y como nosotros somos las personas que creemos lo que se nos enseña. ¿O no? Creemos lo que se nos enseña sin qué? Sin base. Sin pedir la prueba. ¿O no, hermana Marina? ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, wow, yo no lo había visto desde ese punto de vista? ¿Y cómo lo ibas a ver desde el otro punto de vista si nunca habías abierto la Biblia?
A mí no me lo habían enseñado así. Bueno, si no nos lo han enseñado así, nosotros, hermano, hay que ver. Ya Dios tendrá misericordia de nosotros y nos irá a ir revelando cositas, ¿o no? ¿O no? Claro. Y cualquier cosita que se nos haga más difícil, entonces para eso Dios prepara otras personas con mayor capacidad para que Dios le va a dar a ellos otra revelación un poquito más elevadita para que pueda ayudar a los que no tienen mucha capacidad. Yo siempre lo he dicho, hermano. ¿Cómo Dios va a juzgar a un pastor de una aldea que no tenga los medios para poder estudiar? ¿No? Él lo va a juzgar de acuerdo a su nivel. Pero ustedes que están entendiendo muchas cosas, ¿cómo cree que lo va a juzgar Dios a ustedes? Dependiendo del nivel de conocimiento que ustedes estén entendiendo y que Dios les esté dando. ¿Ustedes están entendiendo? O sea, la gente dice, qué bonito es tener conocimiento. Pero mientras más conocimiento tengas, más responsabilidad tienes. Y más exigencia de Dios viene. Entonces ahora ya no sabemos si decir, mejor estaba yo allá donde casi no me enseñaban. Porque es bonito decir, oh wow, aquí me enseñan. Pero nunca lo vemos desde el punto de vista de que entre más sé, uno va subiendo más y Dios dice, entre más subas, hijo, más te exijo. Más responsabilidad. Más responsabilidad, porque Dios dice que al que le dio un talento, ¿cuánto le va a pedir? Eran dos, pero como él no lo mejor, entonces solo uno ¿Y al que le dio 5? Él le hizo 10. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué le dio 5? ¿Por qué no le dio los 5 al otro que le dio 2? La capacidad. Ajá, la capacidad, hermano. Ya ven, Dios sabe a quién se lo da. Dios no viene, por eso es que, hermano, volvemos a lo mismo, hablando de la elección. Nosotros no elegimos servir a Dios o no servirle. Nosotros no elegimos ser predicadores o mejor quiero ser evangelista. Nosotros no elegimos ser músico o ser... ¿qué? No, hermano, es que Dios ya eligió por usted. Que la capacidad la da. ¿Qué creen? Exacto, ¿qué creen ustedes que deseaba yo ser cuando yo nomás comenzaba yo a ser cristiano? Yo decía, yo quiero ser evangelista. Yo creo que es lo que a veces uno más quiere, ¿va? Como que el ser evangelista. Lo que pasa es que como uno mira a los evangelistas que andan para arriba y para abajo, que a uno eso le llama la atención. Al final uno se da cuenta que ni por ser. Y mírenme aquí, enseñando la palabra de Dios, pero no con el don de evangelista. Que Dios da los dones, de allí de uno. Sí, claro. Entonces, imagínense si todos aquí deseáramos elegir la misma cosa. ¿Cómo vamos a regar el evangelio? Si todos aquí deseáramos ser pastores, ¿cómo vamos a regar el evangelio? O si todos aquí deseáramos ser evangelistas, ¿cómo vamos a doctrinar a la gente? Para que no... Por eso dice que Dios delegó a unos pastores, otros evangelistas, otros vayan. Allí repartiendo los dones. Los de dones, cada uno. claro. Entonces, Siendo el Espíritu el mismo. Fíjense, hay que tener siempre en mente eso, porque mucha gente dice, no, es que este no habla en lenguas, no tiene el mismo nivel que yo porque yo sí hablo en lenguas. No, hermano, los dones no definen la espiritualidad suya, hermano. ¿Ok? Nosotros aquí, hermano, vamos a aprender cosas, hermano, cosas que nos van a ayudar a vivir una vida cristiana mejor. ¿Cometiendo errores? Sí. es que siempre. ¿Cometiendo pecados? Sí. Pero mejor ante Dios. Usted olvídese del hombre, hermano. Usted no viva para agradar al hombre. Usted viva para agradar a Dios. Amén. ¿Ok? No es que qué van a decir. Yo mejor me preocupo por el que va a decir Dios de mí que el que va a decir usted de mí. ¿Ok? A mí han dicho lo que quieran allá afuera. No me importa. Dios me tiene aquí con ustedes. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo de una manera, hermano, yo pienso de que es una manera, por decirlo así, una manera más inteligente de ver las cosas, sin menos perjuicios mentales, hermano. No, entonces hermano Julio ya es liberal, ya es que no sé qué. No vamos a ir al liberalismo tampoco,
pero sí vamos a ver las cosas más inteligentemente, hermano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la elección de Dios, comenzaba yo a enseñarles a los que vinieron esa vez de que Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo. ¿Ok? Entonces, era hermoso porque cuando el pueblo de Israel va para la tierra prometida, oigan bien esto, que Dios le prometió. Dios le dijo, tú vas a tomar esa tierra es para ti, es tu heredad. ¿Ok? Es promesa de Dios. ¿Puede fallar esa promesa? No. Miren, hermanos, aunque todo Israel hubiera muerto, pero con uno que hubiera entrado a la tierra prometida y hubiera procreado un hijo, Dios cumplió su promesa. Porque ese hijo iba a procrear 2 hijos. Y esos 2 hijos, 4, 8, 100, 200, y el pueblo de Israel pudiera siempre vivir y Dios hubiera cumplido su promesa. Pero aún Dios fue aún más misericordioso, que permitió que mucho pueblo entrara. Fíjense, qué cosa, ¿verdad? La segunda generación. Ok, pero lo interesante de todo es de que Dios le dice, ve a la tierra prometida, es tuya. Pero Dios no quitó a todos los enemigos, sino que ¿qué? Israel tenía que sacar a los enemigos, ¿o no? Por eso es que viene la confusión de decir, Dios hace un 50% y a ti te corresponde el otro 50%. ¿Han escuchado eso? Dios da el primer paso, pero ahí se detiene. Y tú tienes que dar el siguiente paso. Se quedará Dios esperándolo. Usted no va a dar ese paso, a no ser que el poder de Dios le ayude. ¿Sí o no es misericordioso Dios con usted y conmigo? ¿Ah? Imagínense que como que ahorita venga Roxana y le ponga el plato de frijoles y la cuchara así en el plato de comida y le diga, yo ya te puse la comida, ahora tú comes. ¿Cómo una niña como Ashley va a agarrar la cuchara y va a comenzar a comer frijoles? ¿Cómo, hermano? ¿Ah? ¿Tiene la capacidad? No ha sido enseñada. No ha sido enseñada una. Y como este proceso de enseñanza de Ashley sería por unos años, en lo que ella ya puede agarrar la cuchara y ponérsela solita en la boca, por lo menos 1 o 2 años, ¿o no? Sí. Ok, pues así como ella no tiene la capacidad, hermano, de dar ese paso para poder comer, así usted y yo no tenemos la capacidad de dar el paso para nuestra salvación. ¿Ok? Dios, sabiendo eso, Dios dijo, muy bien, yo voy a elegir a un pueblo, yo voy a elegir a una persona que sé que no tiene la capacidad de ser salvo por sí misma, pero de eso me encargo yo. ¿Ya? Lo único que, como esta persona tiene que vivir la vida, nos vamos a enfrentar en situaciones, como por ejemplo con la que yo me acabo de topar ahorita, ¿ya? Entonces, yo fuera otro ahorita y yo comenzara a decir, pero ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué? Si yo fui a traer la pizarra para enseñar a los hermanos, les fui a comprar pan para que los hermanos comieran, y mira, aquí los tengo en ayuno. Entonces, yo por eso le digo a Karina, si nosotros no entendiéramos lo que son los propósitos de Dios, hermano, ¿yo de qué tiempo mejor le sirviera a Satanás? Si gente que no le sirve a Dios, más antes que yo compraron casa, les viene la residencia o no, ¿ah? Solo me llaman y me dicen, Julio, vieras, gracias. No, ni gracias a veces dan gracias a Dios, sino que vieras que fíjate que nos pusimos las pilas y obtuvimos la residencia. ¡Wow, qué bueno! Y yo solo, fíjate que compramos una casa, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero yo le digo a Karina, si nosotros no entendiéramos los propósitos de Dios, entonces yo le dijera a Dios, oye, pero o sea, contigo qué onda. O sea, te sirvo y a mí solo cosas malas me pasan. Aquellos no te sirven y aquellos que casa, que residencia, que carros, que no sé qué. Y entonces,
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces tal vez vienen deseos a uno de decir, pero ¿por qué pasa esto? Yo siento que estaría mejor sin los hermanos aquí en la casa. Pero como no depende de mí, fíjense, como no depende de mí, Dios viene y me dice, tienes que levantarte, tienes que ir allá, tienes que pasar a comprar pan, y hoy no lo van a comer antes, lo van a comer después, yo sé, pero de que se les van a comer, van a comer. Vas a tener un accidente y después del accidente vas a ir y vas a enseñar de mi palabra, te guste o no te guste. Sí. Hermano, eso para mí es hermoso. Eso es muy bueno. Entonces mucha gente dice, no, es que yo quiero ser dueño de mis propias acciones, yo quiero ser dueño de mis propios actos. Nunca. Y donde Dios nos suelte el lazo un poquito, yo siempre les he dicho a ustedes, un ejemplo, que en un corral andan las vacas por donde quieren o no. Pero cuando entra el vaquero en el caballo, hermano, y laza una vaca y le amarra la manzana, esa vaca pega un sopón, regresa, porque ahora hay un lazo que la está sosteniendo. Pues usted es esa vaca, hermana. Usted es ese. ¿Cómo? Ahora para los hombres, ¿cómo podemos decir? Ese güey. Ese güey. Yo me dije que Jesús todavía la puso mejor, porque yo iba a decir burro. Nosotros, hermanos, si Dios nos soltara ese lazo, hermano, nosotros nos vamos para donde sea, menos Hacerlo bueno. para donde Él. Hermoso es Dios, hermano. Yo por eso le sirvo a un Dios misericordioso, lleno de gracia y que ha derramado su gracia sobre mí. ¿A usted a quién le sirve? También a un Dios que A ese mismo Dios, hermano. el Dios que vive Ya permanece. derramó de su gracia sobre usted y sobre mí. Entonces, no podemos pensar que solamente porque a Israel le tocaba ahora vencer al pueblo, a los pueblos enemigos. ¿Por qué no podemos pensar eso? ¿Por qué no podemos pensar eso? Porque qué tal, porque la Biblia, ¿cuáles eran cuáles eran los adjetivos que la Biblia dice de estos pueblos, Jesús y mi suegra? ¿Cómo eran estos pueblos? Fuertes, grandes y poderosos. Oiga eso. Más fuertes que tú, le dice a Israel. Más poderosos que tú. Y más grandes que tú. Por eso es de que cuando fueron los 10 espías, fíjense qué cosa, ¿va? Que Dios ya les dice, pero la tierra es de ustedes. Entonces viene el pueblo de Israel, cuando llegó a la frontera, dijeron, ok, ¿saben qué, mucha? Mandemos espías para que vean la tierra, a ver cómo es la tierra, a ver cómo son los enemigos. Vinieron 10, pero así. No, contra eso no vamos a poder. Se les olvidó la promesa de Dios que les dijo, la tierra es de ustedes. Solamente entren y lo sacan. Fíjense. Solamente entren y lo sacan. No está diciendo, entren y si pueden sacarlos, bien por ustedes. Pero si no pueden, ahí miren ustedes cómo le hacen. No, hermano, es que Dios les dijo, entren y lo sacan. Yo voy detrás de ustedes. O sea, los van a sacar. ¿Sí están entendiendo? Sí. Vienen aquellos y van, y Dios está detrás de ellos. Pero ellos vienen y se olvidan de Dios por un momento y dicen, mandemos a ver si vamos a poder de verdad, muchachos. Digamos que hablaran chapimba. Y se fueron aquellos y regresan. No vamos a poder contra esos, ustedes dirán qué gigantes son, pero así son los animales que no sé qué. Y Dios está detrás de ellos diciendo, y es que a ustedes se les ha olvidado quién está detrás de ustedes. O sea que ustedes lo ven. Qué hermoso lo que voy a decir, gracias Señor. Dios les dice a ellos, o sea que ustedes los están viendo más grande a ellos que a mí. ¿Qué cosa, va, hermano? Cómo a veces se nos olvida Dios, va. Dependiendo de las circunstancias, como que Dios, las circunstancias nos hace cegar en un momento y como que Dios, pareciera como que Dios se aleja y lo malo está más cerca de nosotros. ¿Sí o no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? ¿Ya?
Entonces, Dios eligió a Israel para una tierra prometida. El punto sería, ¿verdad?, que si Israel iba o no iba a poder conquistar esa tierra. Iba a poder porque era una promesa de Dios y era garantizado que ¿Dependía de Israel? No. De Dios. De Dios. Muy bien. dependía de Dios, pero la cosa es que Israel tenía de que obedecer. Responsabilidad. Eso era lo que Israel tenía que hacer, obedecer y creer, porque tampoco ellos pudieron decir, pero ¿qué pasa? Me estás dando algo, pero allá, quítame toda esa gente de ahí, porque entonces eso era lo que para ellos también Sí. fue difícil. Estoy de acuerdo, pero, oigan, no, el obedecer no es el requisito. Ellos iban a obedecer, como dice ella. Obviamente, ¿va? El problema es de que, ahí está el ejemplo, hermano. Si por ellos hubiera sido, mire, es que lo que dice hermana Isabel es importante, pero entenderlo del sentido, no de decir, por ejemplo, como por ejemplo, sí, ellos tenían que obedecer. Porque si no obedecen, no lo alcanzan. No, es que No, mire, no por era hermano. así. No, mire, por hermano. No era así. Dios ya sabía que no iban a obedecer, porque ahorita se me acaba de ocurrir el porqué. Y como sabe que no iban a obedecer porque iban a tener miedo, entonces viene ahora Dios y dice, me va a tocar convencer a mí a dos. ¿O no? Sí. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Esto no existe, pero solo es una, digamos, vamos a hacer una conjetura ahí media turbia, digamos. ¿Qué se me hace que los 12 no iban a sentir el valor de hacerlo? Dios, sabiendo eso y sabiendo que la tierra tiene que ser de Israel, a puro tubo, porque así se lo propuso él. Entonces viene Dios y dice, no, estos 12 que van a mandar los espías, cuando lleguen cerquita de allá, los 12 se van a arrepentir porque van a ver que no sé qué. Me toca a mí convencer a 2. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel no es de que si obedecen, bueno, y si no, no, es que iban a obedecer. ¿Quiénes? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que Israel entra a conquistar esa tierra, entra, y aún así Dios lo lleve. Que entras porque entras. ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que allá Josué y Caleb de repente estaban nerviosos. Los dijo, ¿le viste aquel gigantón que está allá? Porque estaban escondidos, ¿va? Estaban escondidos así en matochos viendo. Y imagínense a un equipo jugando pelota allá, aquellos gigantones así. Y tal vez hasta Josué y Caleb decían, no hombre, vos contra eso no vamos a poder, ¿va? Pero de repente el poder de Dios llegó y los tomó a los dos, ¿va? Ahí está el empujoncito de Dios. Y tal vez el otro le dice, no hombre, fíjate que yo creo que sí vamos a poder, hombre. Tal vez le diga uno al otro, es que Dios nos ha prometido esto y tal vez Dios nos lo va a dar. Tal vez la gente dice, no, es que ese hermano sí tiene fe, ese hermano sí es aquí, sí es allá. No es el hermano. No es el hermano. Es el poder de Dios logrando el propósito de Él. ¿O no? Entonces viene el otro, fue convencido también por ese mismo poder, por esa misma influencia. Por eso usted dio, hermano, influenciémonos, pero de lo bueno, del poder de Dios. ¿Ya? Mire, el otro fue influenciado por el otro y ¿será que podemos? Yo creo que sí, hombre, si Dios está con nosotros. Va, pues, está bien. Y cuando regresan con los 10 le dicen, muchacha, yo creo que sí vamos a poder. Y los 10 no. Esa es otra forma, hermano, de que usted vea. Que nosotros aquí decimos, si Julio tuviera razón en lo que predica, esta iglesia estaría llena. Aquí hubiéramos 500. Usted no se mueva por el número, hermano. Porque ellos eran 10. Y ellos solo eran 2. Lo que pasa es que ellos, perdón, ellos no habían entendido, pues. ¿Ah? Ellos no habían entendido todavía. No habían entendido. Tuvo que haber alguien que les enseñara de verdad Claro. que así tenía que ser. Igual lo que está haciendo usted con nosotros. Eso está muy cierto. Pero ahora, yo quiero ir más allá de lo que dice ella.
Tuvo que haber alguien que enseñe. Pero detrás de ese alguien, lo que yo quiero que usted se lleve hoy, hermano, para sus casas, en su mente, es que después de lo que hace una persona, después del don que tiene una persona, hay algo detrás que lo impulsa, que lo mueve a hacer eso. No es mi elección, es una fuerza que me impulsa. ¿Ok? Entonces, si decimos que los 10 no lo iban a lograr y aquellos dos, no, hombre, es que aquellos dos, ya ven que sí depende del hombre, porque aquellos sí decidieron ir y hacerlo. O sea, eso tiene parte de verdad, ¿verdad? Sí. El problema es de que nosotros tenemos que verlo aún más profundo. ¿Por qué esos dos sí cambiaron de opinión? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué esos dos sí cambiaron de opinión? ¿Por parte de ellos? No. ¿Usted cree que el que eran gigantes de por gusto está eso? No, Dios sabía el por qué, hermano. Dios sabía por qué eran gigantes todos ellos. Pero Dios dijo, yo voy a mostrar mi poder aún por encima de esos gigantes. ¿Ya? Y así como el pueblo de Israel fue escogido por Dios para poder conquistar la tierra, para poder conquistar su salvación. Así usted y yo, hermano, hemos sido elegidos por Dios para poder conquistar nuestra salvación. Pero como ahora ya estamos viendo nuestra salvación desde el punto de vista de Israel, hoy entendemos que no depende de mí dar el primer paso para ver si me salvo o no me salvo. ¿O no? ¿Qué cree usted? ¿Que sí? La elección fue de Dios. La elección es de Dios. Yo quiero que usted se mentalice que la elección que habla la Biblia es de Dios, no es nuestra. Porque supongamos que Dios puso a Adán y a Eva, no supongamos, así pasó, pero digamos de que Dios los puso en el huerto del Edén, ¿ok? Aún estando sin pecado, ¿cómo ve usted de que el hombre fue trastornado y el hombre toma una decisión? ¿Cuál fue la decisión que tomó el hombre? Pecar. Y estaba sin pecado. ¿Cuál sería nuestra elección? La misma. Nosotros que estamos ayúdenme, hermanos, ayúdense, me fue la palabra. Vieron que la lengua la tenía. Miren, voy a volver a decirlo para que ustedes me ayuden. Si Adán y Eva fueron trastornados, fueron contaminados, estando sin pecado, y la elección que tomaron fue pecar, cuanto más nosotros qué elección vamos a tomar, nosotros que estamos Con pecado, llenos de pecado. llenos hasta el tope de pecados. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Amén. Cómo una persona sin pecado, al momento de tomar una elección, eligió pecar. ¿Cuánto más no voy a elegir yo pecar, hermano, si yo estoy llenísimo de pecado? ¿O no? Imagínense. ¿Y Dios nos va a dejar solos en esa? ¿Nos va a dejar solos Dios así? No, hermano. Bendito sea Dios por eso. ¿Ah? Amén. Qué hermoso es Dios, hermano. Nosotros somos los ingratos que a veces nos cuesta entender los propósitos de Dios. No le digo, no los hacemos, no le digo eso, porque yo estaría contradiciendo la clase. Porque si usted no lo hace, usted al final, va a sonar como contradicción, pero yo sé que usted me va a entender. Si usted no hace el propósito de Dios, al final lo va a hacer. ¿Entendieron? Sea como sea, lo va a hacer. El propósito de Dios en su vida se va a cumplir, hermano. No, que para que Dios tenía promesas y miren, hoy anda en el mundo, ya Dios no cumplió sus promesas en él. ¿Qué creen ustedes?
No, se tiene que cumplir. ¿Ah? Se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces pasan dos cosas. O esta persona en el mundo va a regresar a la iglesia donde se va a cumplir todo lo que Dios le prometió, o la profecía que se dio a esta persona no venía de parte de Dios. Aquí solo pasan dos cosas, hermanos. O la promesa viene de Dios, o la promesa viene del hombre. Sí. Si viene de Dios, Se cumple. se cumple porque se cumple. Si viene del hombre, No, maravilla. oigan lo que le puedo decir, es importante, oigan. ¿Qué pasa si viene del hombre, hermano? No se va a No, cumplir. No, están equivocados ustedes. Porque si viene del hombre, a veces se cumple, a veces no se cumple. Pero ya dijo, a veces. Y eso, Por eso. hermano. Pero ¿sabe cuál es el punto? No, yo entiendo lo que usted dice, es que yo lo entiendo. El punto de mi decir es porque a veces Satanás, hermano, puede tomar ventaja de eso y cumplir algo como que fuera una promesa de Dios. O a veces también nosotros nos dejamos llevar por sentimientos humanos. Por ejemplo, ¿qué pasó hoy? Híjole. Por ejemplo, el ejemplo que yo les quiero dar es el siguiente. A veces en las iglesias pasa mucho esto. Pasa mucho de que nosotros, por querer ayudar al hermano o por querer darle fortaleza a nuestro hermano, en las iglesias sucede de que nos dejamos llevar por el sentimiento y por lo que sabemos que está pasando la persona, y entonces nosotros soltamos una palabra como en forma de profecía. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar siendo movidos por un sentimiento personal, por un sentimiento humano. ¿Ya? Cuando eso sucede, lo único que tenemos que hacer para no fallar en la profecía, hermano, es recitar la palabra de Dios. Amén. Veo que mi hermano está pasando un momento de dificultad. Hermano, yo te quiero decir, David pasó esos momentos, pero él dice, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, hermano. Esfuércese, Dios lo va a estar esforzando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. No hay nada que no podamos hacer. ¿Cuándo va a fallar esa profecía? Nunca. Nunca. La palabra. En la palabra. Esa es la palabra. El problema es cuando ya se intenta dar un tipo de profecía que no tiene que ver con la palabra. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque pueda que esté viniendo de parte de Dios, pero pueda que no. Y si no, es el problema. ¿Sabe por qué hoy en día? Yo lo voy a decir con todo respeto porque hermana Andrea es bastante usada en esto de la profecía y ella, Dios la usa mucho dando fortaleza a los hermanos, a la iglesia, al pastor Tito, ¿o no? Pero como aquí estamos para aprender, y no tengo ningún temor de decirlo, porque lo estoy diciendo con todo respeto hacia su persona y hacia todos los que tienen ese don, yo voy a decir algo. ¿Saben por qué hoy se osa mucho de ese don? A ver, ¿quién me puede decir el por qué hoy se osa, no usa, se osa de mucho de ese don? ¿Por qué cree usted? Porque la gente no le gusta estudiar la palabra, sino algo más fácil, que otro se lo diga y ya me lo dijo y no confirmar si Ajá, muy bien. viene de- Eso está bien. Eso Hay está, que ir eso- buscando lo más fácil. lo más fácil. Ah, eso está muy bien. ¿Alguna otra? Yo le voy a decir por qué. Yo le voy a decir por qué hoy todo el mundo quiere profetizar. Hoy todo el mundo quiere... ¿Usted? A veces lo que yo he escuchado Ajá. lo hacen nomás por pura apariencia.
aparentar que son cristianos evangélicos que Dios los usa y, Sí. y al final lo que sale, yo lo he vivido en personas. Ajá. Es que creo que todo el mundo aquí lo ha vivido. Hacen creer que son usados por Dios y que hablan en lengua y profetizan cosas que no tienen nada que ver. Que no tiene nada que ver muchas veces. Muy bien, esa está muy bien y es válida también. Las dos son válidas. Y por lo económico también. Por lo económico también. Hay mucha gente que... Un evangelista que es reconocido Sí. y da profecía, olvídese, la gente se quita los anillos de valor. Se los da a ellos. Sí, es más, hermanos, hay gente que hoy en día ya no quieren ir ni a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Que solo llaman y entonces allá hay una profeta y ya llaman y sí, ¿qué me va a pasar a mí? Hermano, eso es un chiste, hermano. Disculpe que se lo estoy diciendo. Eso es un chiste. ¿Y qué me va a pasar a mí en los próximos 2 meses? Mira, veo que estás pasando... cuidado con el espíritu de adivinación, hermano. Porque el espíritu de adivinación está dentro de la iglesia. Usted no está bien cómodo. Así que usted no diga, hay que reprender para que no entre. Está. ¿Para qué cómo nos deja eso? ¿Ah? Pero quiere que le diga por qué hoy en día se usa mucho el don de profecía. ¿Quiere que se lo diga o no? Los veo menos nerviosos. Porque yo he visto muchas cosas en esa situación, como dijo el hermano ahí. Ajá. En esa situación yo mejor me reservo porque, pues sí, porque las conozco de raíz, de que eran, Claro. desde que eran niñas conmigo y después de eso, cuando yo sabía que andaban más mal, andaban ya estaba haciendo eso. Es que mire pues, hermano, mire pues, papalito, usted tiene la razón, usted tiene razón, hermano. En la iglesia se ha visto de todo, que hoy en día la gente, sinceramente, la gente a mí, hermano, me ha dicho, hay gente que me ha encontrado, me ha dicho, y yo no le hablo de profecía ni tan siquiera, sino solamente a veces de Jesucristo. Y la gente me dice, ¿sabe qué? Usted, a mí no me hable de ese Jesucristo. Estoy cansado de ese Jesucristo que ustedes dicen. Que Jesús es amor, y ustedes en la iglesia. Ustedes, y de dicho, ustedes no tienen machetes en las manos, me han dicho a mí. Porque si ustedes tuvieran machetes en las manos, ustedes mismos se matan, no necesitan que un enemigo del mundo venga a matarlos. Entre ustedes mismos se matan. ¿Y por qué usted me predica a mí un Jesús de amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que no sé qué, y ustedes matándose dentro de las iglesias, hartándose uno al otro, cuando aquel da la espalda. ¿Viste aquí que no sé qué? Entonces, ¿para qué necesitamos enemigos nosotros? Satanás a veces dice, voy a entrar a esta iglesia a destruirla, dice. Y cuando escucha, aquí, no, que calla, mira, que no sé qué, que no. Entonces Satanás dice, no, aquí está en calidad, yo no necesito estar aquí. Ya están Aquí matando. todo está Oye, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Satanás dice, no necesito entrar a esta iglesia, sé que en esta iglesia ahorita están matando. Buen trabajo lo que ustedes están haciendo, demonios, aquí en esta iglesia. ¿Ustedes creen que Satanás no los chequea? Los chequea y los castiga. Si una iglesia está unida, hermano, como nosotros estamos unidos aquí ahorita, hermano, ¿usted cree que Satanás, los que están dedicados para venir y estorbar esta, por ejemplo, hoy le dice, ¿qué existo soy para eliminar la reunión que tiene Julio con los hermanos? Mira, yo le provoqué que un accidente hoy en la mañana, pero no, hombre, este se vino aunque sea tarde. Y a los hermanos, ¿por qué? El otro demonio, no, digo que yo los quería desesperar porque, ay, Julio no viene. Dios está hablando. Julio no viene, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, no, pero ellos se quedaron. ¿Usted cree que Satanás no los castiga a ellos? No hicieron buen trabajo. No hicieron buen trabajo. Julio, y la última, le mandé a la vecina. Al lado del otro, a la vecina. No, hermano, mire, hermano, le estoy diciendo la verdad. ¿Sucede eso o no sucede? La gente, como dice Papalito, he visto tantas cosas que eso a mí no me da garantía de nada. Pero yo le voy a decir el por qué. Para terminar. El porqué de eso es porque hoy en día Dios no mata Al que al que profetiza De verdad. y falla. Sí. Sí, es cierto. ¿Ah? Porque donde Dios hiciera eso hoy, No, bien.
Sí, porque ahí hay de aquel que diga, dijo Dios y Dios, sin haber dicho, ¿no? Y no se cumple la palabra, dice este profeta. Muere. Morirá irremisiblemente. O sea, supongamos que vengo yo y doy una profecía ahorita. Pum, 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 pum. Yo sé que nos salimos del tema de la elección, pero vamos a terminar con este tema de la profecía para que quede claro. No voy a venir como otros que dicen, no me he salido del tema, tiene que ver, esto tiene que ver. No, hermano, ¿de qué rato creo que me salí del tema? Pero mira, con esto de la profecía, para que quede claro bien todo, es de que con esto de la profecía, hermano, hay que primeramente, habría que estudiar el por qué hoy Dios ya no mata a las personas. ¿Verdad que nunca les habían hecho esa pregunta? Mi pregunta sería, ¿por qué en aquel tiempo bíblico un profeta que dijera algo y no se cumpliera, Dios lo mataba ahí mismo? ¿Y por qué hoy en día la gente profetiza de lo que quiere y no se cumple y siguen vivos? Como no está eso, entonces hoy cualquiera profetiza, porque sabe que no se va a morir. Donde sí funcionará eso, hermano, yo le aseguro, hermano, que la gente, le voy a poner este ejemplo, hermoso ejemplo que le voy a poner. Hoy en día, ni bien le profetizan a alguien, tú vas a ser profeta del Señor, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé qué. Esa persona está ilusionada, ¿o no? Se ilusiona. Miren la diferencia. Con todo respeto, hermana Andrea, usted sabe que yo la respeto mucho, y a quien sea que Dios lo haya usado en esa. Porque a veces, muchos de ustedes dicen, no, yo no he hecho eso, usted ha hecho eso, y ni cuenta se ha dado. ¿O no? Sí. Usted ha dado profecía de vez en cuando y ni cuenta se ha dado. Solo que a veces hay personas que sí, digamos, lo dicen públicamente, como hermana Andrea, a veces que públicamente le dice a la iglesia o a una persona todo eso. Por eso, con todo respeto de ella y de todos ustedes, yo quiero decir algo. Fíjense de que el que sabe verdaderamente qué es el don de profecía, no se emociona, no se ilusiona, no quiere el don. Al contrario, se preocupa. No lo quiere. Sí. No lo quiere. Vamos a la Biblia. Isaías, tú me vas a hacer profeta de Israel, le vas a dar todo lo que yo quiero hablarle a ellos, te lo voy a decir a ti y tú se lo vas a decir a ellos. Conmigo no contesto. Yo eso sí no quiero. Jeremías, desde el vientre de tu madre te elegí para que seas mi voz al pueblo de Israel. Yo te voy a decir las cosas que yo les quiero decir a ellos, tú se las vas a decir a ellos. Ese trabajo no lo quiero yo. Oseas, Amós, Ageo, ¿quién dijo? Yo quiero ser profeta, Señor, a la nación. Nadie quiere ser profeta. Ninguno. Todos de arrejilla. Pero hoy en día, yo me han profetizado que subo a ser profeta, que allá, que. Y Dios dice, ahí, hijito, donde estuvieras en aquel tiempo. No, hermano, por eso digo, con todo respeto, hermano. Pero hoy en día en la iglesia se ha salido mucho de control todo eso. Hoy, si no hablas en lengua, no eres salvo. Si no hablas en lengua, no eres nada. Hermano, nosotros vamos a estudiar todo eso desde abajo hasta arriba. Solo se queda así con esa pregunta que yo le hice. ¿Por qué hoy Dios no mata a las personas? Y eso nos va a poner en qué pensar. ¿Ok? Y además, Judito, los profetas de antes sufrían, porque daban una profecía, digamos, al que fueron a traer para que le diera la profecía al rey, le dijeron, dile cosas bonitas, porque el rey se va a enojar, lo que Dios me diga, lo le voy a decir. Le dijo que no fuera ya a la guerra, porque lo iban a matar. ¿Y qué hizo él? Lo echó preso. Y le dijo, bueno, Sí. si volvés vivo es que... Cabal, imagínense, mientras tanto. Y allá quedó trabado. ¿Por qué? Porque era Dios hablando. Imagínense. Y allá quedó trabado. Pero miren lo chistoso de todo, cómo Dios se encarga. Por eso dicen, hermanos, pongan atención a esto, porque la Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Amén. ¿Usted está entendiendo eso? Sí. ¿Qué significa eso? Que fíjense que este rey yo creo que ya se había escapado.
e iba a volver vivo. Pero como la profecía y la advertencia venía de parte de Dios, viene aquel y dice, vaya, se nos fue el rey, ya no lo pudimos matar, se acabó la guerra, tal cosa. Ay, me sobró una flecha. ¿Para qué la voy a llevar de regreso? Al aire. La dejo ir. ¿Para qué la sembrar en el rey? O sea, Y como él le no sé si me está entendiendo lo que estoy si tú diciendo. regresas con vida, Jehová no habló por mí, le dijo. Ajá, Jehová no habló por mí. Entonces, si él hubiera regresado vivo, Matan al profeta. Matan al- Porque Dios no había hablado. ¿Se da cuenta? Pero como Dios lo había mandado, digamos, y Dios había Dios tenía que respaldar la palabra. Por eso el Espíritu se acopla al profeta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la flecha salió disparada del arco. Él la tiró, él no vio para dónde, porque la Biblia dice, Melvin ha de decir, Julio, muchas películas de guerra de esos de antes ha visto. Pero tal vez porque no sabe ese pasaje, pero la Biblia dice, Así dice. y vino él, dice, tomó una flecha, la apuntó al aire, dice. La Biblia dice, da ese Y detalle. el rey se había escapado. El rey ya iba lejos, ya iba de aquí hasta allá, digamos, ¿va? Y la Biblia dice, vino él, dice, sacó una flecha, estiró su arco y soltó la flecha al aire. Así, ¡fum!, la tiró. Pero yo imagino que esa flecha iba dirigida, por eso dicen, mi hermano, por eso cuidado, porque esa flecha iba así, y el Espíritu Santo, hermano. Ese era el GPS. Ahí está la invención del GPS, miren. Fíjense qué cosa, hasta hoy descubrimos cuándo fue inventado el GPS. Esa flecha iba dirigida por GPS, y los Estados Unidos, creídos porque tienen esos misiles, ¿cómo se llaman esos misiles? Esos misiles inteligentes, ¿ah? Los misiles inteligentes que solo le ponen coordenadas, una dirección, y aunque salga para el otro lado, digamos que pone aquí, el misil va por donde va Andrea, y el misil está viendo para allá. El misil sale, aquí viene a la vuelta. Y él va hasta allá porque es la orden de él. Y que Dios ya había inventado la flecha inteligente. Salió esa flecha tirada, ¡fum!, y la flecha. ¡Fum! Murió el rey y se cumplió la profecía. ¿Cómo ven ustedes eso? El poder. Profecía que viene de Dios, hermano, se cumple.